Bien, continuamos con la segunda parte del video, ¿sí? En donde estamos hablando sobre los conceptos específicos. Entonces les decía, característica, valor adaptativo de la característica, adaptación al medio. Una vez que estoy adaptado al medio o no, tengo más o menos probabilidades de dejar descendencia fértil. Vamos a tomar un segundo ejemplo. Mi color de ojos, supongamos que es celeste, o supongamos que es marrón, o supongamos que es verde. No posee un valor adaptativo. No importa el color de mis ojos, la cantidad de luz que yo voy a percibir es exactamente la misma y no voy a tener más probabilidades de sufrir enfermedades de la vista o no. ¿Sí? Entonces, esta característica, la de la variación del color del iris del ojo, no posee valor adaptativo. Mientras que en el video anterior hablábamos sobre que la cantidad de pigmento en la piel sí puede llegar a poseer un valor adaptativo. ¿Sí? Bien, la suma de estas diferencias, si tomamos el caso de mi hermano, quien está con una pigmentación mayor, y suponiendo que viviéramos como animales, es decir, totalmente a merced de los elementos de la naturaleza, dentro de nosotros, dentro de mis hermanos, ¿sí? De todos los que somos en mi familia, él tiene más probabilidades de no sufrir insolación. Esto va a hacer que él pueda andar más libremente, pueda buscar mayor cantidad de alimento, sobre todo durante el día, ¿sí? Esto haría que él tuviera una progenie que estaría mejor alimentada. Él estaría mejor alimentado y él podría competir con otros depredadores o con otros organismos de la misma especie de nosotros, ¿sí? Con un plus a favor. Esto hará que él pudiera llegar a tener mayor cantidad de hijos. Al hacerlo, estos hijos pueden o no heredar esta característica, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que la característica ya está presente en él. Entonces, si él tuviera 10 hijos, seguramente 2 o 3 heredarían su nivel de pigmentación y seguramente algunos heredarían un poco menos. Y tal vez algunos heredarían una pigmentación mayor, ¿sí? Dentro de esta progenie de los 10 chicos, entonces, aquellos que tienen mayor pigmentación van a estar mejor adaptados a ese clima en el desierto, ¿sí? A esa cantidad de radiación solar. Por lo cual ellos, dentro de su progenie, a su vez, tendrán una ventaja y serán una segunda generación con beneficios a la hora de moverse en el calor. Si multiplicamos esto por muchísimas generaciones, vamos a tener un rasgo como es el color de piel exagerado a un límite, ¿sí? Ese sería, por ejemplo, una piel completamente negra o cercana al negro. Esto lo vemos, ha sucedido en África, en donde hay zonas desérticas, en donde apareció el hombre, ¿sí? Y luego se adaptó con la coloración a esta cuestión, ¿sí? A la cuestión, digo, a la radiación solar. De modo tal que no sufren insolación, por ejemplo, aunque estén todo el día al sol. Bien, si vamos a lo que hablábamos hoy con respecto a la pierna, ahí estaríamos viéndola de frente, ¿sí? Y esta es la posición, está correcta, de esta pierna específica. Si vamos con respecto a la pierna, tenemos un rasgo exagerado, ¿sí? Con respecto al resto de los monos, que es una extremidad inferior increíblemente mucho más grande, ¿sí? Que la de parientes nuestros, que llegan a pesar prácticamente lo mismo, pero porque tienen una estructura muscular muy grande en la parte superior, porque tienen brazos muy desarrollados y bastante más musculosos que los nuestros, pero tienen unas piernas en comparación que para nosotros son ridículas, ¿sí? Digo con respecto al tamaño. Ahora, esta adaptación a la marcha bípeda que tenemos nosotros para no cansarnos, surgió cuando el hombre, o los ancestros del hombre, los Australopithecus, que ahora en un ratito vamos a ver algunos ejemplos que están por ahí atrás, cuando se vieron segregados a un lateral de un río que surgió por un proceso geológico de separación del continente africano, que se llama rift, que es cuando una placa se separa, ¿sí? Aparece un valle, que es el Valle del Rift, y aparece un río en el medio, y de un lado queda la zona selvática, y del otro lado, debido a este mismo proceso geológico, se da una desertificación gradual. Esta desertificación hizo que no hubieran árboles para moverse y que esos monos que quedaron en esa población de monos que quedó de ese lado
se viera obligada a marchar por tierra firme, constantemente, ¿sí? Subían a los árboles a dormir, pero la verdad es que no podían quedarse todo el día en un árbol, porque estos estaban demasiado espaciados, y tampoco podían pasar de uno al otro, como hacen muchos monos en la actualidad. Esto hizo que debieran desarrollar extremidades inferiores fuertes. Las extremidades superiores, bueno, nosotros ya sabemos que los primates más desarrollados tienen pulgares opuestos, ¿sí? Que nos permiten agarrar cosas, que nos permiten cargar cosas, y esto es una muy buena adaptación. Además nos permitieron fabricar herramientas para cazar, nos permitieron encender fuego, nos permitieron un montón de cuestiones las manos, ¿sí? Específicamente digo con pulgares opuestos. Entonces se había dado un punto evolutivo en el cual no se podía tomar esa mano y desarmarla a una pata común y corriente, ¿sí? O sea, volver hacia atrás evolutivamente, y tuvimos que idear una nueva forma de locomoción en donde las manos ya no tuvieran esa capacidad de marcha, ¿sí? Un mono, por ejemplo, no podría tocar el piano. Por más de que lo entendiera y practicara muchísimo, el nivel de motricidad fina que tenemos nosotros no lo tiene un mono, ¿sí? Debido a la estructura misma de su mano. Ya no tiene que ver con una cuestión de aprendizaje. Bien, entonces, al darse este proceso evolutivo, nuestras piernas empezaron a desarrollarse, pero se generaron, así como se generaron soluciones, solución a la marcha bípeda, inconvenientes. Si ustedes se fijan aquí, esta cadera, ¿sí? Es una cadera realmente alta, ¿sí? Es decir, estos iliones, estas piezas, estos huesos, son realmente muy altos. Nuestra cadera es bastante más chica. Yo no tengo una cadera humana acá para mostrarles en este momento. Es alta, es plana si la vemos de costado, después subiré algunas imágenes, pero tiene un agujero aquí, ¿sí? Llamado canal de parto. Voy a tomar un cuenco de goma, estos cuencos los uso para preparar yeso. Este cuenco de goma es bastante más grande que la cabeza de un mono bebé y es aproximadamente el tamaño de la cabeza de un bebé humano, ¿sí? Puede pasar bastante fácilmente, ¿sí? No se deforma mucho para pasar por lo que llamaríamos el canal de parto, ¿sí? Entra casi perfectamente. Como consecuencia, los gorilas, por ejemplo, no tienen casi dolor al parir, al dar a luz, y no es peligroso. La cabeza del bebé y el cuerpo pasan perfectamente. El bebé humano tiene el cráneo más grande que el bebé gorila, por ejemplo, y la cadera humana tiene un canal de parto mucho más estrecho, ¿sí? De modo tal que el parto humano es un parto difícil, doloroso, que deja exhausta a la madre y la deja totalmente desprotegida, supongamos en un medio natural lleno de depredadores. Tanto es así que de hecho muchos partos vienen mal, ¿sí? O sea, los bebés no llegan a ubicar su cabeza perfectamente en el canal de parto, además tienen que girar 2 veces e inclinarse para poder pasar. Y esto hace que que muchos partos tengan que ser por cesárea, ¿sí? Es decir, se corta el abdomen, se corta el útero y se saca el bebé, porque no podría ese niño, ya sea por el tamaño o ya sea por la ubicación, no puede pasar por el canal de parto de la madre, ¿sí? Esto obviamente es peligroso para una especie. Nosotros hemos desarrollado una capacidad técnica para poder realizar cesáreas, pero en la naturaleza esto es impracticable y haría que prácticamente el 50% de los nacimientos se ponga en riesgo la vida del bebé y de la madre, los dos a la vez, ¿sí? Bien, entonces evolucionamos de modo tal que generamos una marcha bípeda. Esto hizo que tengamos las manos en un camino evolutivo de alta capacidad de manipulación de elementos y de transporte de cosas. Pero esto nos cuesta el parto específicamente, ¿sí? Lo cual nos pone en riesgo. Ahora, ¿qué pasa? También tuvimos un desarrollo del sistema nervioso que nos permitió entender medicina y entender muchas otras ciencias y podemos compensar este error. Si no tuviéramos la inteligencia que tenemos, nuestra especie seguramente estaría condenada, ¿sí? Digo naturalmente, y estaríamos camino a la extinción. Entonces, la evolución puede permitir adaptación, por ejemplo a la marcha bípeda, pero esta adaptación a su vez puede iniciar un camino evolutivo en el cual no se puede volver hacia atrás, y eso puede terminar en la extinción de la especie,
¿sí? No solamente con los humanos ha pasado, sino que pasa con muchas especies. Nosotros obviamente no estamos en peligro de extinción, pero si no tuviéramos la capacidad que tenemos, seguramente lo estaríamos, ¿sí? Además, durante el 90% de nuestra historia como linaje evolutivo fuimos presas. Muy pocas veces fuimos depredadores. Hoy por hoy, por nuestra capacidad mental, sí somos los máximos depredadores y sí podemos competir con cualquier depredador. Ya no hace falta que usemos un rifle. Directamente desde que generamos lanzas somos el máximo depredador y desde que generamos estrategias de caza colaborativas. Bien, por último, quiero tomar un tema que vimos en una asignación anterior, que es la anatomía comparada. La anatomía comparada nos permite contrastar, ¿sí?, diferentes anatomías de diferentes especies y poder ver algunas similitudes y algunas diferencias, ¿sí? En este caso lo acabamos de hacer con la pierna humana y con la pierna de un gorila. O sea, de humana digo Homo sapiens y gorila. En este caso lo que tenemos aquí, esto es una réplica en plástico, ¿sí? Esta réplica en plástico es copia de un original, es decir, es exactamente igual al original, solo que cambia el material, ¿sí? Y es específicamente de un tigre de dientes de sable. Aquí ven unos agujeros, 1, 2, que pertenecen a los colmillos que tiene el tigre de dientes de sable, que salen hacia abajo y curvados hacia atrás. Bien, los colmillos están aparte, ¿por qué? Porque son tan frágiles en el molde que se separan para hacer la copia y de esta forma sea resistente. Bien, entonces este es un tigre de dientes de sable, ¿sí? Un felino americano, sudamericano, esta especie en particular. Y aquí tenemos, fíjense, están a la misma altura, por lo cual podemos comparar los tamaños. Esto que tenemos acá es una copia de un cráneo de jaguarete o jaguar, ¿sí? Si los comparamos en tamaño, es evidente la diferencia de tamaño, pero hay algunas cuestiones que podemos tener en cuenta. Gracias a la luz que tengo, se ve que aquí, en esta zona, tenemos una cisura, ¿sí?, una depresión bastante grande en el cráneo, ¿sí? En este caso, esta depresión está, pero es mínima, y es para algunos músculos e inervación de algunos nervios en la cara. Otra cuestión, si se fijan de costado hay una cresta, voy a ver si puedo generar una sombra para esto. Esta cresta que se ve acá atrás, ¿sí?, aquí enganchan los músculos de la mandíbula, pasan por este agujero, ¿sí?, por este canal que se forma, esto se llama arco cigomático, y enganchan la mandíbula inferior, que no la tengo acá a mano. Esta cresta tan grande muestra que hay un músculo muy grande que pasa por acá, es decir, que este animal tiene una mordida muy potente. Este otro animal, salvando las diferencias de tamaño, tiene esa cresta, pero es apenitas. Si puedo generar una sombra la van a poder ver mejor, ¿sí? Más allá de que el cráneo sea un poco más chico, un 30, un 20% más chico, esta cresta es muchísimo más chica. En el otro caso tiene unos 5 centímetros, acá no llega a 1, ¿sí? Por lo cual esta mordida es mucho más débil. Si bien es una mordida fuerte, fíjense que nosotros ni siquiera cresta tenemos, así que imagínense que al tenerla, los músculos que traccionan la mandíbula son fuertes en comparación a los humanos, pero son muy débiles en comparación a los del tigre diente de sable. Bueno, la anatomía comparada nos permite entender que son especies emparentadas. Si los vemos, son cráneos que se parecen bastante, ¿sí? Tienen como una forma de diamante. Cuando los vemos de frente, cuando los vemos de costado, nos damos cuenta de que son parientes, ¿sí? Pero nos permite entender que tenían un tipo de adaptaciones para un tipo de medio ambiente o un tipo de comportamiento ecológico. En el caso del tigre de dientes de sable, tenía una mordida potente con la cual cazaba grandes mamíferos y les cortaba la garganta, ¿sí?, con esas dagas que tenía. No estaba hecho, no era un animal que cazaba animales pequeños. Seguramente cuando los hombres aparecimos en América no le habrán dado ni bolilla al hombre, estos tigres dientes de sable.
¿sí? Porque éramos insignificantes para ellos, pero además porque no estaban adaptados a cazarnos, no podían cortar nuestros cuellos. Necesitaban un cuello grande, ¿sí? Para poder morder, ya que el cuello tiene huesos en la parte de atrás. Y si era muy chico el cuello, había muchas probabilidades de pegarle a los huesos y por lo tanto de romper los dientes, los caninos. De hecho, esta característica específica se ve en muchos fósiles. Los fósiles de finales de la época cuaternaria ¿sí? Tienen colmillos cortados, colmillos rotos, quebrados. ¿Sí? Esto es debido a que ya no conseguían grandes presas. No conseguían grandes presas porque nosotros ya estábamos allí y acabábamos con ellas, ¿sí? De forma masiva y sistemática. Así que bueno, entonces, la anatomía comparada nos permite entender cómo se movía el animal, cómo vivía y nos permite reconstruir un poco de la historia evolutiva de una especie, ¿sí? Todo esto que les digo, obviamente hay registros de esto, está estudiado, obviamente, y se los estoy contando porque justamente ya hay grupos de investigadores que han trabajado sobre este tema, estudiando los fósiles, estudiando los registros en los lugares, ¿sí? Estudiando en qué momento aparece el humano en América y en qué momento empieza a desaparecer el tigre de dientes de sable y en qué momento empiezan a aparecer estos colmillos quebrados, ¿sí? Y también cuándo empiezan a desaparecer los grandes mamíferos y cuáles quedan, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí el video de hoy, la clase de hoy, espero que estén bien y dentro de poco les voy a dar la fecha para el próximo Zoom, ¿sí? Y les voy a subir una asignación al respecto de este tema. Bueno, chicos, que estén bien. Hasta luego.